Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia hermosa, vestida para su esposo. Y oí una gran voz que decía desde el trono: miren, la morada de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá en ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo será con ellos y Dios será su Dios. Es interesante que la Biblia habla acerca de las ciudades. Y la Biblia es un libro urbano. De alguna manera hemos tenido un concepto de que la Biblia es un libro rural, como si fuera de campos o de lugar de ríos o montes. Quizás dicen los expertos que puede venir esa percepción porque fueron, ¿verdad?, en la edad media y en el tiempo en que se tradujo la Biblia a diferentes idiomas, etcétera, etcétera, pues generalmente se hizo en ese contexto, en monasterios, en el campo, en el monte, y por eso quizás tenemos esa percepción. Pero la Biblia en realidad habla de muchas ciudades y el enfoque a veces es evangelizar en las ciudades. Y es muy importante no dejar esto de lado. Por ejemplo, tenemos David gobernó Jerusalén y estableció la capital del reino consolidado, ¿verdad?, en una ciudad. Consolidó Jerusalén en una ciudad. Tenemos la historia de Isaías y de Jeremías que profetizaron a las ciudades. Tenemos a Daniel, por ejemplo, que fue funcionario y profeta para el pueblo de Dios y para todo el mundo a través de en la ciudad de Babilonia. También tenemos a Nehemías, que fue arquitecto, vino de una gran ciudad. Pablo evangelizó las ciudades. Juan recibió la visión de la ciudad celestial y muchos ejemplos más. Vemos el ejemplo de Jesús, que iba a las ciudades a predicar. No le tenía miedo. Así que debemos enfocarnos en cómo alcanzar las ciudades. Nosotros nos gusta, ¿verdad?, tener iglesias en el campo, apartados de la ciudad, y es bueno tener lugares de paz fuera de la ciudad, pero debemos recordar que no podemos olvidar estos lugares tan importantes que bíblicamente nos llama a ir a las ciudades a predicar. ¿Cómo ve la Biblia mi ciudad? Las ciudades en la Biblia pues se presentan específicamente dos. Hay dos epítomes de ciudades. Por ejemplo, tenemos una de ellas que se contradice una con otra: Babilonia por un lado y Jerusalén por el otro. Babilonia es una representación de la corrupción en la Biblia. Lo encontramos en Apocalipsis, en Daniel, en Isaías. Presenta esta ciudad, Babilonia, digamos, representación del mal, ¿verdad?, como la ciudad de Satanás. Y por el otro lado vemos a Jerusalén como la ciudad de Dios. Vemos a Jerusalén como la casa de Dios. Inclusive la última ciudad o la ciudad que Dios va a establecer, que va a bajar del cielo, es llamada Jerusalén en la Biblia. Y es una enseñanza, o digamos una ilustración de lo que Dios quiere para la ciudad, el pueblo de Dios. Ahora, en la historia de Israel encontramos que en Jerusalén, además de ser la representación de lo que Dios quiere para su pueblo, también había corrupción. Y también en todas las calles, en todas las casas encontramos en la Biblia que Jerusalén llegó a tener este conflicto entre ser la ciudad o el pueblo de Dios y tener dentro de sí corrupción, injusticias, desobediencia a Dios, rebeldía, idolatría dentro de la ciudad de Dios. Lo que entendemos por esto es que no necesariamente porque seamos llamados el pueblo de Dios, el remanente, quiere decir que no haya dentro de nosotros la posibilidad de apartarnos de Dios. Por lo tanto, tenemos que vigilar eso. Pero va más allá. ¿Cómo nosotros podemos ver este ejemplo bíblico en nuestra ciudad? ¿Acaso hay lugares calientes, como decimos aquí en Puerto Rico, en nuestra ciudad? ¿Verdad? Conocemos de barrios que son más calientes, conocemos de barrios que son más tranquilos, lugares donde no hay ningún problema. En nuestras ciudades vemos ambas cosas, así como en Jerusalén, también podemos verlo en nuestras ciudades, lugares bien peligrosos y lugares que se puede disfrutar de paz. Lo que nosotros tenemos que vigilar es que nosotros, dentro de las ciudades donde estamos, debemos ser luz y debemos ser de la parte que traiga paz, justicia, bendición, alegría, servicio.
a nuestra ciudad. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Durante toda esta semana hemos estado hablando de cómo actuar en nuestra comunidad, cómo ser un ente de cambio, de transformación. Y de esto se trata. Dios nos llama a estar en las ciudades, en este caso para evangelizar, y poder llevar el mensaje que tanto se necesita en las ciudades. Uno de los ejemplos más interesantes de la Biblia es la ciudad de Nínive. Cuando encontramos a Jonás, que es enviado por Dios a predicar un mensaje de arrepentimiento y de salvación para esta ciudad, sabemos la historia, ¿verdad? Jonás se niega y todo lo que pasa entre medio. Pero vemos que Dios está interesado en salvar las ciudades. Y es interesante de que en las ciudades encontramos que no hay mucho individualismo, digamos. O sea, se vive de manera colectiva, en sentido común. Tú vives quizás en un condominio de muchos apartamentos y vive uno casi apiñado en un solo lugar. Por lo tanto, es más fácil uno poder llevar un mensaje a un grupo de personas de una ciudad. No nos limitemos porque las personas, a pesar de estar más cerca uno del otro, están individualizados. Debemos nosotros enfocarnos en poder llegar a ellos de maneras creativas, pero sin tener miedo a compartir la palabra de Dios y ser luz en las ciudades donde estamos. Yo te invito en este final de esta semana a que tú puedas reflexionar en cómo estás siendo tú el instrumento de Dios en la ciudad donde Dios te tiene. ¿Cómo estás tú alcanzando de acuerdo a cómo se vive en esa ciudad, llevando el mensaje que tienes que llevar, cumpliendo tu misión en el lugar donde estás? ¿Cómo lo estás haciendo? Es hora de mirar más allá, de buscar otros métodos, de poder involucrarnos con nuestra sociedad, en nuestras ciudades, quizás con las cosas positivas que se hacen en esas ciudades y poder alcanzar de manera diferente a la gente de ese lugar. Dios no te llamó a abandonar a la gente porque esté corrupta o esté corrompida, sino que te puedas acercar y ayudarlos a encontrar el buen camino. Yo te invito a que seamos una comunidad que transforme nuestras ciudades. Al final, nos veremos en la próxima entrega de esta semana de oración juvenil. Que Dios te bendiga.